Muy buenas y bienvenidos al programa de Magnates del Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y hoy tenemos a una persona muy especial. Tenemos a Juan Carlos Valverde. Él es el presidente de Stop Impuesto de Sucesiones y presidente de FENCIS, la Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones. Quizá os parezca una persona ya reconocida, quizá os parezca ya alguien que habéis visto anteriormente, porque es alguien que ha estado en muchas cadenas de televisión y radio, ¿vale? Ha estado en Espejo de Antena 3 y otros muchos canales, sobre todo del sur de España. Y bueno, quizá parece un tema un poco ya sacado, un poco más fuera del mundo inmobiliario, pero está muy relacionado. Y la razón es por qué. Porque el impuesto de sucesiones y las plusvalías municipales son temas, son impuestos que están muy relacionados con las viviendas, con las propiedades inmobiliarias. El impuesto de sucesiones, ¿por qué? Porque cuando todas las personas vamos bien a heredar o bien van a heredar de nosotros el día, esperemos dentro de muchos años, que nos toque dar nuestro patrimonio una vez que fallezcamos, ¿vale? Y el tema de las plusvalías por dos motivos. El primero también es por el tema de funciones y también por el tema de cuando hacemos una venta, una transmisión de una propiedad. Así que bueno, no quiero asustaros con el tema, sino solamente que seáis conscientes de que existen estos impuestos y que están muy relacionados con el patrimonio inmobiliario. Simplemente que lo tengáis en cuenta y que preparéis todo el tema de la fiscalidad y todo el tema de cómo organizar vuestro patrimonio inmobiliario sabiendo lo que hay en el escenario. Hay cosas que no se pueden evitar, pero sí que se pueden gestionar, porque muchas veces conociendo las cosas se puede hacer algo. Así que, sin muchas más dilaciones, vamos con Juan Carlos Valverde, encantado. Hola Encantado de tenerte Charlie, aquí. buenas, ¿cómo estás? A ti por darnos esta oportunidad de desvelar una vez más la importancia que, como muy bien has dicho, tiene el planificar todas estas cosas, máxime en un país como España, en el que la voracidad recaudatoria del gobierno hace que esas herencias de las que has hablado, pues muchas veces se diluyan y se las quede el mismo gobierno, las autonomías de turno. Gracias a ti. Sí, muy bien. Bueno, Juan Carlos y yo ya nos conocemos desde hace tiempo, somos buenos amigos, ¿verdad? Y nos va a contar Sí, muchos detalles acerca de, como bien ha dicho, de cómo hacer que no se diluya esa herencia. Vale, pues si te parece empezamos con unas preguntas de calentamiento, para que te conozcan un poco mejor la audiencia. ¿Vale? Primero como sería, quieras. ¿vale? ¿Qué deporte te gusta practicar y cuál es ese hobby? ¿Cuál es tu hobby favorito? Deporte como tal me gustaría practicar mucho, pero por un tema de salud de espalda me quedo circunscrito a lo que es la natación, porque prescripción médica, por así decirlo. Y mi hobby, yo creo que mi hobby favorito es aprender, es decir, recibir información de todo tipo, cuantas más mejor ir aprendiendo de la experiencia de otros o de cualquier tema de actualidad que me interese. Me encanta bucear, me encanta buscar fuentes de información diferentes, me encanta contrastar esas noticias que puedan venir o esos temas de actualidad por diversas fuentes. Ese sería mi hobby. O sea, paso gran parte de mi tiempo tratando de entender y tratando de informarme para ver qué está sucediendo, para ver qué es lo que nos afecta, ¿no? Ujú. Y huyo casi por sistema, se puede decir, de los hobbies típicos, el fútbol, no sé, otro cualquiera, que muchas veces hacen que nos centremos en ello y olvidemos la realidad. De hecho, Ujú. aunque has empleado la palabra hobby, que debe ser algo agradable, muchas veces se abusa por parte de los poderes públicos de esos temas para hacernos olvidar la verdadera realidad que nos rodea, ¿no? Ujú. Si te preguntara sobre un libro o una película que haya marcado tu vida, que pudiera recomendar. Pues se podría recomendar muchas, pero prácticamente todas, es decir, todas porque inclusive aquellas que no me gustan, aquellos libros que lees y no te identificas con ellos, aquellas películas que sales diciendo, bueno, me ha llenado, o por el contrario, oye, no estoy de acuerdo, son enriquecedoras. No tengo
predilección ninguna, porque entre otras cosas eso significaría que te ha gustado más algo en determinado y puede que en un futuro pues surja otra película, otro libro, otra idea que te llame más la atención. En principio, inclusive aquellas que no me gustan, me aportan algo, me enriquecen y por tanto yo te diría que todas. Es una Ujú. expresión del arte de una manera o de otra y merece ser respetada, Que todas te independientemente, claro, aportan. de que eso es, de que Vale, te aporten más o menos. vale. ¿Cuál es ese valor, Juan Carlos, que guía tu vida y que te ha llevado hasta donde estás hoy? Eh, son varios y debo de agradecérselo a mis padres que, por desgracia, se han ido hace muy poquitito tiempo. Hace un par de semanas se fue mi padre, hace unos meses mi madre, y ellos me insistían mucho en tener unos valores fundamentales que creo que es lo que nos sirve de referencia, nos debería de servir de referencia en la sociedad actual. Los resumían en muy poquitas cosas, ¿no? La familia, preocuparte por el bienestar de tu familia en todos los sentidos, la honradez, la empatía, dice, ponte siempre en el lugar de Mm, las otras personas, no pienses por ti mismo, y mm, también lo que es el trabajo, ¿no? Pero si lo tuviera que resumir en uno, el espíritu de lucha. O sea, mis padres, ujú, tanto mi padre como mi madre, siempre me decían, no te rindas, luchas por lo que creas que es verdadero, aunque eso signifique muchas veces un esfuerzo que a priori no lo tendrías que hacer. Ese espíritu de lucha y ese afán de superación y de conocimiento, mi madre era licenciada, mi padre capitán de la Marina Mercante, yo creo que son los valores que ellos me han inculcado que más respeto y los que he tratado también de inculcar en mi familia. ujú. Vale, el espíritu de lucha, muy bueno. ¿Y cuál es esa frase, afirmación o mantra que utilizas en tu día a día, que te ayudan para salir adelante? Yo tengo una, esa y Ujú, tengo una que ujú, es que creo que me resume muy bien o resume muy bien la forma de pensar que puedo tener. ujú, Se le atribuye, no sé si será verdad o no, a Emiliano Zapata y ujú. dijo algo así como si no existe justicia para el pueblo, que no haya paz para su gobierno. Creo que es genial esa frase, no por el lado que pueda inspirar de la violencia, que aquello fue una revolución evidentemente, pero sí como que la sociedad civil como tal no debería de callar, no debería de parar, no debería de agachar las orejas ni dejarse engañar. Hablábamos antes de esos Mm, falsos hobbies, por ninguna otra cosa que no fuera a luchar por conseguir sus derechos, mantener sus derechos y acallar a aquellos que inclusive en pro de esa teórica defensa de los derechos lo que hacen es esquimarle y recortárselo día a día. ujú. Muy bien. Vale, y Juan Carlos, ¿cuán feliz eres haciendo lo que haces de 0 al 10? Uy, felicidad. Yo creo que la felicidad es difícil de conseguir siempre. Por desgracia, las personas tenemos algo siempre, un sustrato que nos está preocupando siempre, porque además es lógico, si no, no merecería la pena vivirse, ¿no? O vivir la vida. Siempre hay algo que te intenta motivar un poco más o preocuparte un poco más. Yo definiría más bien como, más que felicidad, serenidad. Es decir, la serenidad sí la valoro y en una escala del 1 al 10 bueno, pues estaría en un 7. Nunca se está uno del todo sereno, ni se es del todo tampoco feliz. Por desgracia, si fuera la felicidad absoluta, bueno, pues estaríamos en algún nirvana o en algún paraíso de cualquier otra religión. No, estamos en la tierra y por desgracia eso no lo vamos a conseguir. Trataremos de acercarnos a ella, pero siempre quedaremos muy lejos de nuestro ideal. Ujú, vale. Pues vamos ya un poquito con la entrevista ya en sí, ¿vale? Nos ha servido bien para que la gente te conozca mejor. Vale. ¿Cuál es tu historia, Juan Carlos? ¿Cómo llegaste a convertirte en el presidente de Stop Impuesto de Sucesiones y de la Federación Nacional en contra del Impuesto de Sucesiones, de FENCIS? Es la historia de una lucha, de una reivindicación. Me afectaba y me iba a afectar directamente mis padres eran muy mayores cuando llegara el momento de fallecimiento. Ellos siempre habían hecho muchos esfuerzos. De pequeño, bueno, veraneábamos en casa de mis abuelos y con ese dinero que ahorraban poco a poco, pues pudieron ellos acceder a comprar otra propiedad, a comprar un apartamento, en fin. El caso es que yo veía cómo mi padre y madre se habían deslomado toda su vida y que se estaba produciendo un hecho real y cierto, y era que el Estado o la autonomía, porque aquí en España todos sabemos que hablamos de autonomía, ¿no? Se quedaba después con esa gran parte del trabajo. Es decir, se quedaba con los ahorros, se quedaba con el esfuerzo, se quedaba con lo más sagrado que tiene una familia, que es ese ahorro para superar y para que sus hijos estén un poquito, aunque sea mejor de lo que han podido estar ellos. Eso nos llevó a
a indagar en los foros, a preguntar qué se podía hacer, a conocer otras personas que pensábamos exactamente igual, algunos que tenían un problema mucho más grave inclusive porque ya habían sido afectados directamente y estaban materialmente en la ruina y pedían ayuda en esos foros y un buen día decidimos asociarnos. Te puedo contar una anécdota y es que éramos tan pocos, éramos 4 personas las que nos reunimos en una cafetería que vino un periodista amigo de un medio que era ABC de Sevilla y al hacer la foto para decir se ha creado una asociación para luchar contra la injusticia del impuesto de sucesiones, dice, oye, es que sois 4, es que no me llenáis ni el ángulo ni el campo de la foto. Y en la foto pues sale un camarero, muy simpático por cierto, un señor, un tertuliano que iba allí toda la mañana a tomar café, nosotros y alguien más, porque ni siquiera éramos lo suficiente para llenar el encuadre que este hombre necesitaba. Qué bueno. Vale, y desde cualquier persona que se pregunte, vale, muy bien, tenemos FENCIS, tenemos Stop Impuestos Sucesiones, pero ¿cómo pueden estas dos asociaciones ayudar a una persona? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo asistís a Lo esas hacemos víctimas de los impuestos? efectivamente. La primera ayuda, y yo sé que suena un poco extraño, ¿no? Es la moral. Es decir, cuando te afecta el impuesto de sucesiones, cuando te han robado y cuando te provoca una indefensión absoluta, porque esa es la segunda canallada de este impuesto, que no puedes hacer nada contra la administración, a veces el que alguien te diga, oye, estoy contigo, te entiendo, te comprendo, vamos a intentarlo juntos, con independencia de que se pueda hacer o no se pueda hacer algo, para ti significa ya un gran desahogo moral, para ti significa esa carga compartirla. Eso sería el plano humano, que hasta ahora no existía. Cuando te afecta el impuesto de sucesiones, bueno, estás tú solo y de eso se vale el Estado, de que no te puedes defender, de que te encuentras en un momento muy delicado de tu vida y en un proceso de volver a aceptar o aceptar lo que te ha pasado, la realidad del fallecimiento de un ser querido, y ellos vienen allí a meter la mano en el bolsillo del difunto, ¿no? Bueno, pues ese apoyo moral es fundamental. Y después es legal. O sea, descubrimos que si nos asociábamos, podíamos entablar relaciones con despachos de abogados. Fíjate, no decimos ya ni que estos fueran a hacer negocios con las víctimas de este impuesto, porque ellos a cambio que obtenían, pues como muy bien dijiste al principio, cuando se sale en Antena 3 o se sale en otros medios o en este mismo medio y habla uno de nuestros letrados, pues esa publicidad, ese minuto de oro que es muy difícil de conseguir de otra manera. Y ese es el asesoramiento legal que prestamos a las familias, tanto para intentar, que por desgracia es muy poco lo que se puede hacer cuando ya te ha afectado el impuesto, revisar coeficientes, ver que la administración no haya metido la pata en nada, hacer algún tipo de recurso sobre un fleco que veamos, tanto para eso como para asesorar e intentar que no te pase. Ojo, siempre desde fórmulas legales, pero evidentemente con las poquitas armas que podemos luchar, pues saberlas emplear de una forma eficaz. Esa es la misión fundamental que tenemos y en eso queremos estar. Muy bueno. Y si te pregunto, para que lo entiendan un poquito, quizás aquellos que todavía pues, no les haya llegado esta situación y no sepan, ¿qué es el impuesto de sucesiones y la plusvalía municipal? ¿Cuáles son sus orígenes y cómo funcionan y cómo, como bien has dicho, cómo el gobierno mete la mano en el bolsillo del difunto? Bueno, eso me encanta que me hayas preguntado eso, porque es que el impuesto de sucesiones se define en dos palabras en dos palabritas muy sencillas. Es, o en tres, un robo. Así de sencillo. Es decir, el impuesto de sucesiones es un expolio. Es el último acto de mala fe, mala voluntad y atraco que se puede realizar sobre una persona, máxime cuando ésta ya no está viva y tienen que responder por ella sus allegados y sus descendientes. Es atentar contra el ahorro, el esfuerzo de toda una vida, por lo que lucha en la familia. El impuesto de sucesiones es la aplicación más canalla del poder. Y es un impuesto que afortunadamente con la lucha popular, con la lucha ciudadana, cada día está más denostado. Cada día son más las miles de voces de ciudadanos que se levantan para decir, oiga, acabe usted ya con este robo, oiga, termine usted ya con este impuesto. Y que no nos equivoquemos, es un impuesto que mañana le puede tocar a usted que me está viendo. Y harán exactamente lo mismo que ya han hecho anteriormente estos políticos canallas. Lo sumirán en la ruina, lo sumirán en la más absoluta indefensión y usted pasará a formar y a engrosar la lista de los afectados. El impuesto de sucesión, en definitiva, es la aplicación más canalla que se puede dar del poder. Si quiere, después hablamos de las justificaciones que dan. Lo puso, me preguntabas desde cuándo viene. Bueno, los políticos en su pequeñita cultura, algunos de ellos, hablan de que la antigua Roma ya existía ese impuesto. Es cierto, pero se puso como transitorio. Igual que se ponen en España esos impuestos transitorios de patrimonio, que después se quedan y son únicos en toda Europa, bueno, pues en Roma sucedió algo similar. Y era para pagar
el sobrecoste que tenían algunas guerras. Después eso fue desapareciendo, de hecho ellos mismos, el pueblo romano lo acabó derogando cuando vio que atentaba contra todo lo que te estaba comentando, y otros gobiernos los han ido reincorporando. Ni siquiera en la Edad Media existía un impuesto como tal de sucesión, existían otros, bueno, para mantener esos estatus que tenían los señores feudales, pero no como tal. ¿Qué pasa en la vieja Europa? ¿Qué ocurre en el resto del mundo? ¿Cómo sucede que esto se instaura? Bueno, algunos políticos ávidos de dinero lo recuperan. En España fue el señor Felipe González Márquez quien recuperó este impuesto, o sea, quien lo volvió a colocar, ávidos de dinero siempre. Y después fue el señor Rodríguez Zapatero, otro socialista, por cierto, aunque nosotros somos apolíticos, pero oye, a cada perro tiene su collar y hay que ponerle su nombre, ¿no? Pues fue otro socialista, el señor Zapatero, quien lo cedió como método de financiación a las comunidades autónomas. Y aquí empieza ya lo descarado del asunto, que si quiere lo hablamos después. Por tanto, es un impuesto que es relativamente reciente y además es un impuesto que es muy típico español. Es decir, en Europa, si nos fijamos, 15 países es que ni siquiera lo tienen en su sistema tributario. En Portugal, que está aquí al lado, no tiene sentido, es que ni está en el sistema tributario. Y esos países que hablaba, esos 15, casi todos precisamente vienen de la antigua, la parte antigua norte de Europa, el antiguo telón de acero, que saben valorar lo que es la propiedad privada. Pero es que de quien los tienen, que podríamos hablar así en sus máximos de Bélgica, de Francia y de España, pues son estas tres los que prácticamente lo mantienen al máximo. El mismo Macron, a mí me parece genial la lucha de los chalecos amarillos y del pueblo francés cuando hubo una injusticia, pues ya ha anunciado, obligado por las circunstancias, que lo va a retirar. Por tanto, España mantiene los dos impuestos más injustos, más gravosos y más canallescos en la aplicación del poder, que es el de sucesiones y el de patrimonio. Y me hablaba de la plusvalía, es otro robo, o sea, es otro latrocinio. Si la autonomía o el Estado de turno se lleva parte de los ahorros por sucesiones, el ayuntamiento de turno se lo va a llevar por el hecho de cambiar la titularidad. Oiga, ¿eso cómo es? Si yo no voy a vender la casa, si es que resulta que cambio de titularidad porque ha muerto mi familiar, ¿no? El que a mí me lo ha dejado creyéndome que me hacía un bien. Sí, porque, ¿Y qué es perdona lo Juan que tengo que Carlos, hacer? perdona que te Dime. interrumpa, porque explica, la plusvalía municipal viene de dos maneras, ¿verdad? Se puede dar cuando vendes una Sí, propiedad, es decir, yo vendo una propiedad, llevo 10 años con ella y ahora me correcto. toca pasar por caja en los ayuntamientos. Y también puede Eso es. ser cuando alguien fallece y tú como heredero, como bien has dicho, se cambia la titularidad en el ayuntamiento de esa vivienda. Entonces, también te toca pasar por caja. Es siempre que haya cambio de titularidad. Bien fue Sí, fallecimiento o ellos, bien por venta. Ujú. exacto. Ellos lo definen porque hay un incremento, una ganancia patrimonial. Pero oiga, que yo la casa la voy a poner a mi nombre, que es la casa del pueblo donde he ido a veranear toda mi vida, que yo no la voy a vender, que lo que quiero es ir siguiendo a veranear con mi mujer y con mis hijos y poder estar y disfrutar de lo que mis padres me han dejado, ¿no? O mis padres o mi hermano, que esa es otra. Aquí va, si quieres algún día hablamos también de lo complejo de este impuesto, ¿no? Ujú. Bueno, pues el impuesto de plusvalía simplemente es decirte que has recibido un enriquecimiento, aunque este no sea real, porque tú no vas a coger ese bien y lo vas a convertir en cualquier otra cosa y cobrarte por ello. Pero es que además es un doble impuesto, es una doble tributación, Ujú. porque cuando uno paga el IBI, uno ve en el recibito el IBI de ahora, de hoy, de estos meses, que además se ha acusado aquellos que lo tienen en 2 veces al año, disculpa, y te das cuenta de que se va revalorizando. Es decir, ese IBI nunca vale el año anterior lo mismo que va a costar este. Por tanto, esa teórica revalorización de los terrenos, todo eso ya te lo están cobrando y te lo están revalorizando a lo largo de los años. Y cuando hay una transmisión patrimonial, en este caso por fallecimiento, nuevamente vuelven a meter la mano en el bolsillo del Eso es. muerto y tratan de sacar tajada por partida doble. Es decir, aquí los gobiernos nacional, autonómico o municipal, todos tratan de sacar su tajada de un hecho tan Todos luctuoso y tan pillan. triste como era Todos haber pillan. perdido. Exactamente, Efectivamente. todos, todos. Pero lo importante es, porque hablamos mucho del impuesto de sucesiones, que es importantísimo, pero en aquellas paraísos fiscales que llaman, que no es ningún paraíso fiscal, en aquellas comunidades autónomas, por ejemplo, Madrid, Murcia, ahora también Andalucía, ¿no? Que está bonificada al 99%, el impuesto de sucesiones puede ser más bajo que la plusvalía, ¿verdad? Porque una plusvalía puede a lo mejor ser por vivienda 10 o 12.000 euros, ¿correcto? En una gran ciudad. Sí, 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 y con suerte. O Y sea, con hay suerte. 20 y 30.000 Sí, también. es una burrada. Correcto. Sí, bueno, el impuesto de sucesiones tenemos a decir que se ha acabado. Dicen, no, eso es mentira. Es decir, en aquellas comunidades donde se ha bonificado, se ha hecho para los grupos uno y 2 en Román Paladino y para entenderlo, para lo que son los hijos, para lo que son los cónyuges y para lo que son los nietos.
Bueno, ahí en algunas, como en Andalucía, prácticamente no ha desaparecido, porque es un tributo que está cedido, pero que es del Estado. Lo pone el Estado, por tanto, corresponde al Estado el derogarlo, ¿no? Pero sí se ha bonificado al 99, con lo cual, de facto, pues prácticamente no es el robo que era anteriormente y no se paga. Pero ojo, vuelvo a decir, hijos, cónyuge y nietos. Si usted tiene, o el parentesco es grupo 3, hermano, tíos y sobrinos, a usted le van a clavar. Y si es el grupo 4, aquel en el que el parentesco todavía es más lejano o sin parentesco, bueno, ya no es que le vayan a clavar, ya es que directamente lo van a fusilar, porque estaríamos hablando que hasta el 80% de esa teórica herencia que usted iba a recibir se la quedaría la administración pública. Fíjate que eso es confiscatorio. 80%. Es decir, 81,3%, en el peor de los casos, eso que no es. exista ningún grado de parentesco. Viene a decir que de 100.000 euros de una 81,3%. herencia, 81.300 euros costaría heredar una propiedad, Sí, por ejemplo. sí. Para el grupo 4, perfectamente. Es decir, aquellos que tienen un grado de parentesco diferente al que te he dicho o sin grado. Es decir, primero te están coaccionando tu libertad para dejar la herencia. Es decir, yo mi trabajo, mi esfuerzo, por el que ya he tributado, que eso es otro, IRPF, impuesto de actos jurídicos documentados, impuesto de patrimonio, es decir, por todo eso que ya he tributado en mi vida, cuando yo lo quiero legar, me niegan mi Otra vez. derecho a legarlo. O sea, es así de sencillo. Y además provoca indefensión. Y creo que me gustaría, si me lo permites, aclarar este tema de la indefensión. Hasta el Comité de los 35, que se reunió en Granada para hablar de lo que eran los impuestos, y estamos hablando de asesores fiscales, estamos hablando del padre de lo que es el primer derecho tributario español, de presidente del Constitucional, dijo que se estaba vulnerando en cierta manera la presunción de defensa del ciudadano. De cierta manera no, en absoluta. ¿Por qué? Porque en España es confiscatorio según la ley, no como otros países que dicen, oiga, a partir de un 30 es confiscatorio, a partir de un 40, a partir de menos no. En España es confiscatorio todo aquello que iguala o supera en el impuesto el valor sobre el bien de que recae, el valor real. Es decir, si algo vale 100, si yo le cobro a usted 101, le estoy confiscando. Pero si yo no le cobro eso y le cobro a usted 99,9, pues no le estoy confiscando ni le estoy robando. Estoy en mi derecho como administración de ejercerlo, ¿no? Por tanto, es un impuesto que es confiscatorio y que además provoca, por ese supuesto que te estoy dando, una indefensión completa y absoluta. No hay por dónde cogerlo, lo mires como lo No, mires. si es que parece un chiste, parece de broma. Dime, exactamente. Sí, sí, Vale. dime. Si te pregunto, de Defensis y Stop Impuesto de Sucesiones, ¿cuál es ese máximo logro como asociación que habéis hecho? Eh, Vamos a ver, es una pregunta complicada, porque te la voy a responder con absoluta sinceridad, como siempre he hecho y como siempre me gusta hacer. Hay dos grandes logros, o tres. Primero es movilizar. Vamos a hablar siempre de aquellas personas que nos han apoyado, que de verdad lo ha logrado, a la opinión pública. Esto no existía hace 4 años. Ese movimiento social que lanzó en Andalucía, en 8 capitales en simultáneo, más de 30.000 personas en cada capital a la calle, que lo hizo en Asturias, que lo hizo en otras muchas regiones de España, no existía hasta que no expusimos la realidad de lo que es el impuesto. Por tanto, es un triunfo de la Concienciación sociedad. social. No, exactamente, no una limosna de los políticos. Mm, Antes eran y ahora son. Es decir, si antes eran buenos, ahora son buenos, y si antes eran unos sinvergüenza, ahora lo siguen siendo. Aunque evidentemente se apunten un tanto que no les corresponde. El segundo gran logro sería que hemos tenido o hemos triunfado delante de algunas instituciones de mucho renombre, como el Tribunal Supremo, que ha tumbado todo ese tema de las plusvalías, el Tribunal Constitucional, el propio Tribunal Europeo, que ha considerado confiscatorio este impuesto y aplicado de manera injusta. Es decir, ha habido logros en el plano legal y ha habido logros en el plano social, pero del que más orgulloso podemos sentirnos es el del plano social, es la concienciación pública. Y ojo, le costó muy caro a un partido político, como fue el Partido Socialista en Andalucía, le costó muy caro la prepotencia y el reírse de las familias. La señora Susana Díaz, antigua presidenta de la Junta de Andalucía, llegó a decir cuando se presentó a la Secretaría General del PSOE, y vuelvo a decir que no somos políticos, pero era nuestro enemigo directo, y lo siguen siendo, por aquello de que quieren volver a instaurar todo esto, llegó a decir que le habíamos dado tal mala fama que ella estaba perdiendo oportunidad de acceder a esa secretaría. De hecho, las perdió. Y perdió inclusive el gobierno de Andalucía. Oiga, señora, no era mala fama, era la realidad. Cuando en Antena 3 salió una familia llorando porque no tenía ni para comer cuando podía haber heredado un patrimonio, eso era realidad. Cuando salió otra familia diciendo que le habían quitado el negocio de toda la vida de sus padres porque no tenían para pagar, eso era realidad. Porque no nos olvidemos, y no me quiero extender, que cuando usted hereda puede heredar dos cosas, no hay más. O hereda usted patrimonio inmobiliario,
que vas directamente y tú entiendes mucho más que yo de ese tema, pisos, terrenos, lo que sea, ¿no? O heredas dinero. Si te roban dinero, si te de 100, como muy bien hemos dicho antes, te roban 80, te quedan 20. Patalearás, chillarás, maldecirás, pero bueno, te siguen quedando 20. Pero cuando es patrimonio y te roban, porque te dicen esto que usted tiene vale 100, oiga, es que no son 100, es que en la calle son 70, a mí me da igual, son 100 y usted me debe de pagar de esos 100, 60. Bueno, y lo Es que no importante es que hay tengo, que es que pagar estoy en antes. paro. Que hay que pagar antes. Exactamente, exactamente. Oiga, mire usted, es que eso que usted me dice que vale 60 es la casa donde me quiero ir a vivir porque vivo de alquiler y estoy parado. Y me sirve la... No, no, eso no. Usted primero pague, como muy bien dice, y después se vaya usted a donde quiera. Bueno, pues esa sobrevaloración hace que te quedes en la más absoluta ruina. Yo no entiendo en este país, te lo digo sinceramente, cómo algunas de las familias que hemos tratado directamente con ellos y hemos vivido en primera persona su problema, no han ido a darle gorrazos a estos sinvergüenzas en cualquier sitio, ¿no? Porque es que es lo único que se merecen. Esa No, era, de no hecho, mi tiene... siguiente pregunta, Juan Carlos. Que Sí. ¿cuál es ese caso? Porque has tenido muchísimos casos de personas que han venido a decirte, oye, mira, Juan Carlos, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame. ¿Cuál es ese caso que más te ha impactado o frustrado de alguna persona, alguna familia, que es que los han expoliado? Dinos un caso. Te voy a decir uno, pero bueno, realmente no soy yo quien ayuda. Es decir, Ujú. canalizamos, como te dije Canalizáis eso. anteriormente, a través de, exactamente, de especialistas, de juristas, de personas que de verdad y se pueden enfrentar desde el tema legal. Mira, uno que más me haya, hay muchos, pero que más me haya impactado. Te estoy hablando de Coria del Río, en la ciudad de Sevilla, en un pueblecito muy cercano a Sevilla, en una zona que si le digo a las personas las 3.000 viviendas, todos lo van a conocer y lo van a asociar. Bueno, pues igual, pero en Coria del Río. Es decir, es una zona muy marginal, tremendamente marginal de delincuencia. Allí una señora edificó, una familia edificó su casita hace años, cuando todavía no era aquello marginal, de estas casitas que se hacían aprovechando Una casa un baja. prado que había cerca del pueblo, exactamente, Ujú. de 3 plantitas, y instaló su tienda, su forma de vivir, que era un pequeño desvío. Llegó, falleció el hombre y la Junta de Andalucía sobrevaloró aquellos bienes y le pidió a esta familia, que no tenía un duro, que vivía absolutamente de eso y que además con dos familiares que tenían minusvalía, eran paralíticos concretamente, uno su marido y otro un hermano, pues le dijo que tenían que pagar, creo que era recordado, unos 400.000 euros por el valor tan abismal que le habían dado aquel terreno. Bueno, allí no quiere vivir nadie. Es decir, esta señora vive pared por medio con una casa que está incendiada, pared por medio con la otra con una chabola, y en la parte de atrás con un corral de gallinas, no voy a dar ni hablar de etnias ni nada, de unos señores pues, que han decidido instalarse ahí. ¿Quién va a querer eso? Nadie. Bueno, pues esta familia está arruinada. Su hija no puede trabajar porque le embargan la nómina. Materialmente, cuando encuentra un trabajo, le embargan la nómina. Lo mismo que le sucede a la madre. La madre ni siquiera sabe hablar ni escribir, no sabe ni defenderse. Y la torearon y materialmente la expulsaron de los organismos oficiales cuando esa mujer iba con más llanto y con más, ¿cómo te diría yo?, rabia que con conocimiento a hablar con las autoridades. Eso me impactó. Y siguen igual. Es decir, que aquí habla todo el mundo, hemos acabado con el impuesto, nuestro propio presidente autonómico, ¿no? Oiga, no ha acabado por lo que hemos dicho antes de los grupos, ¿no? Pero es que encima, aquellos que ya están afectados, como esta familia, que materialmente no tienen para llegar a final de mes, todavía se enfrentan a una ejecución de un embargo y los expulsen de la única casa que tienen para vivir. Los políticos abanderaron falsamente esta iniciativa para captar votos. Y lo que no se puede hacer es poner una vacuna, una mal vacuna, porque solamente afecta a lo más nombrado y a lo más sonado para que nos dejen tranquilos y dejar que mueran el resto de las personas afectadas como si fueran unos infectados. Esa es la realidad y eso es lo que está sucediendo. Y te he puesto un ejemplo como te puedo, por desgracia, poner cientos de ellos, que sé que bien conoces algunos porque llevamos tiempo charlando y pasándonos este tipo de información que tú muy bien has aireado. Sí, sí, de hecho, y bueno, ya por no estar mucho más con ese tema, pero sí que es cierto que hay muchos menores que por desgracia ha muerto el padre o ha muerto la madre, ¿verdad? Le ha tocado heredar al hijo y ¿qué ha sucedido? Que el niño con 5, 6 años, 10 años está embargado, ¿verdad? Está embargado. ¿Qué le van a quitar a Correcto. un chiquillo? Los juguetes, no le pueden quitar más. Hay nada, pero cuando este crío crezca, ¿qué le va a pasar? Porque es que Claro. tenemos inclusive alguien que ha intentado, que tenía un trabajo, lo perdió, tenía un local, lo perdió, Sí. intentó ir por libre como autónomo, haciendo lo mismo que hacía antes, pero sin el local, y resulta
que le mandan a sus proveedores, a sus clientes, una cartita diciendo que, oiga, paguen usted a mí como Hacienda, porque es que este señor es un sinvergüenza que le debe dinero a la Hacienda Pública. No al que yo le he robado su medio de vida, no al que yo le he quitado su taller, no al que yo le he privado de su sustento, no, sino que este señor nos debe dinero, por tanto, páguenos usted a nosotros. O sea, es canallesco todo esto cuando se conoce en Sí, profundidad. demasiado. Vale, te voy a hacer otra pregunta que yo me suelo encontrar mucho con ella, hablando con personas, lo he oído por redes sociales y además es algo que es bastante popular y tú lo habrás oído miles de veces, ¿vale? Es el tema ¿Sí? de que, por ejemplo, cuando hablan de que a una persona le han expoliado, claro, los medios de Ah, comunicación también lo cuentan de otra manera, ¿no? Es que esta persona tenía mucho patrimonio o lo que sea, ¿no? El caso es que estas personas dicen que se jorobe, ¿no? Bueno, dicen cosas peores, pero tenemos que ser aquí en un programa de estos, tenemos que ser políticamente correctos, ¿no? Pero dicen cosas peores. Que se jorobe, que si se lo quitan es porque lo tenía. ¿Qué le dirías tú a estas personas que se alegran, porque es así, se alegran de que les estén expoliando? Es decir, se alegran de cuando destruyen el patrimonio ajeno. ¿Qué les dirías? yo nada, porque con cerdos no hablo. No me entiendo. O sea, cuando ves a un cerdo e intentas entender lo que te dice, no lo comprendes. Por tanto, es inútil tratar de hablar con él, ¿no? Es decir, eso es vergonzoso. Y qué bonito es repartirse lo que es de los demás, ¿verdad? Eso es precioso para toda esta gentuza. Perdona que me tengo que expresar así de claro, porque es mucho la rabia que por conocimiento vas acumulando, ¿no? Cuando toda esta gentuza, por decirlo de alguna forma, quieren disponer de lo que no es suyo, es tremendo. O sea, fíjate que inclusive emplean, oh, es que como son ricos, qué rico. Esta señora que yo te he dicho de Coria del Río era rico. Este caso de los hermanos Pacheco en Jerez de la Frontera eran ricos. No son ricos, son, por desgracia, ciudadanos de a pie. Los ricos no pagan. O sea, tú muy bien sabes que los ricos tienen sociedades, porque lo abordas en tu libro, o lo vas a abordar en tu libro, Uh que -huh. tienen sociedades patrimoniales, que tienen instrumentos financieros. Los ricos no pagan. Los que están a la cola, los muy, muy necesitados, tampoco, porque no tienen por qué liquidar. ¿Quién paga? Paga la clase media, la que quieren acabar con ella, y paga la clase trabajadora. ¿Y qué dicen en este mensaje para tratar de justificar ese robo? Oiga, es que con esto se paga la sanidad. Eso es mentira. Es que con esto se paga la educación. Eso es falso. Es que con esto se paga, yo qué sé, o depende que llueva o que no llueva, por decir alguna de las muchas chorradas que se le Sí, que ocurren. de hecho Mire usted, si esto... sanidad... Perdona que te interrumpa, Juan Dime, Carlos. dime. Esto, si alguien quiere ahondar más en esto, lo tiene muy bien explicado Juan Carlos y su asociación como las 13 mentiras, son las 13, ¿verdad? Las 13 mentiras del impuesto Sí, de sucesiones y donaciones, ¿verdad? exactamente. Ahí O sea, está que si todo, la... todas las mentiras, todos los eufemismos que Todo, utiliza la todo. clase política están ahí. Exacto. Y viene rebatido, si lo quieren ver, punto por punto. De hecho, la misma señora Montero, la nombrabas ante una cadena española que era Antena 3, teníamos un debate. En el primero le soltamos algunos de esos puntos y al segundo debate no se presentó. Pero simplemente por esos tres que son los más normales. Mire usted, el impuesto en los mejores tiempos recaudaba el 0,2. Lo ha oído usted bien, 0 rayita 2%. El Si PIB, ¿verdad? dependiera cualquiera de las cosas que estábamos hablando, exactamente, sí, si dependiera de en cualquiera de esas cosas que estábamos hablando, del impuesto de sucesión y donaciones, haría muy tiempo que estaría en quiebra técnica, ¿no? Sería imposible. Pero es que además, aquellas autonomías o aquellos países que no lo tienen, prestan exactamente los mismos servicios. O sea, usted se va a Andalucía y hoy hay los mismos servicios médicos, no voy a decir ni mejor ni peor, pero hoy hay los mismos servicios médicos que había antes de que este impuesto no estuviera bonificado para algunas de las familias. Y si va a Madrid sucede exactamente igual. Es decir, todo eso son excusas para justificar lo injustificable, porque además, y fíjate, te voy a dar una anécdota, un dato, no una anécdota, un dato real. Fíjate, si los ricos no pagan, que hay una cadena española de televisión, La Sexta, por más señas, que sacó un reportaje, y siempre suele hacerlo con el impuesto de sucesiones, en el que siempre salía la duquesa de Alba. Ya no lo hacen, ya no la sacan. Salía la antigua duquesa de Alba bailando como patrimonio, bla, 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 bla. ¿Sabes por qué? Hombre, ya no la Porque van en a un sacar. programa, Ya no. no, evidente, es por un programa en público, sí, bueno, la sacaban imágenes La retroactivas sacaban, de ella, ¿no? sí. Porque en un programa en público de ella, hablando, le sacamos lo siguiente. ¿Sabes quién le hizo la declaración a los herederos de la casa de Alba? Felipe González. Felipe Márquez, exactamente. Felipe González Márquez, aquel
que instauró el presupuesto, perdón, el impuesto de Sí. sucesión en España, fue el que llegado el momento realizó, porque es abogado, no nos olvidemos, y tiene una consultoría, o tenía, ahora creo que está por esos mundos de Dios de allá de los mares, ¿no? Fue el que le realizó a los herederos de la Casa de Alba el impuesto de sucesiones para evitar en todo lo posible que pagaran. O sea, es de verdad ¿Cómo le salió una sinvergüenza cómo le salió la declaración? ¿Lo sabemos? Pues, hombre, evidentemente le salía a pagar porque era la Casa de Alba, pero si no hubiera tenido la suerte de contar con el señor Márquez, que además se lo sabía de memoria, pues probablemente le hubiera salido mucho más cara. Pero yo no sé si tú lo conocerás, a Felipe, yo no tengo ese honor, ni ese orgullo, bueno, ese honor no, ese orgullo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de tener a alguien al lado que me pueda solucionar estos temas. El resto de los mortales tenemos que recurrir a las pocas medidas que nos quedan a nuestro Mm. alcance, que por desgracia no evitan en la gran mayoría de Nada, los Juan casos que te Carlos, expones. quien hace la ley, hace la trampa. Vale, Por supuesto, por vamos a por la supuesto. siguiente. Te voy a pedir que te mojes un poquito con la siguiente pregunta. Pero bueno, ya vamos un poco mojados, porque yo sé que eres muy honesto y dices las cosas como las piensas. ¿Crees entonces que los políticos nos toman el pelo con estos impuestos? Y si es así, ¿por qué nos To- callamos? Totalmente. Totalmente, claro que nos toman el pelo. O sea, los políticos se ríen en nuestras barbas. Primero, porque es muy bonito lo que hablábamos antes de eso. Mm. Vamos a ver los ricos. Ya hemos visto que los ricos no pagan por aquello que hemos explicado de las sociedades instrumentales, ¿no? Pero es que además los políticos enarbolan la bandera. Voy a solucionarlo, lo voy a quitar. Oiga, es mentira. Ni siquiera la señora Ayuso, ahora que estamos tan de moda Madrid, el dumping fiscal y todo esto, ni siquiera la señora Ayuso lo ha quitado. Es decir, para los grupos 3 y 4, de los que no son ni hijos, ni son cónyuges, ni son nietos, hablando claro, el resto de la tropa. Bueno, pues para eso sigue exactamente igual que estaba antes. Los políticos abanderan este tema simplemente porque les da voto. Porque les da voto y porque para un gran sector de la población puede decidir en un momento dado a quién va a votar. Eso ha sido así. A nosotros mismos nos han intentado abanderar y nos han hecho muchas promesas que después, evidentemente, han sido incumplidas, ¿no? Vale. Si te pregunto, los políticos, el tema del liderazgo es muy importante, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que los políticos lideran con el ejemplo? Es decir, igual que ellos aprueban todas estas leyes para hacer que la clase media sobre todo pague estos impuestos, ¿ellos lideran con el ejemplo y pagan? ¿O hay algún chanchullo, Para, alguna cosa? para nada, para nada. O sea, mira, te puedo hablar ¿Mm? bueno, ya no está, ¿no? Pero uno de los grandes defensores de que había que los ricos, que poco menos que había que hervirlos vivos, pues era Pablo Iglesias. No Mm. está actualmente en el gobierno, ¿no? Bueno, él tenía cuentas offshore en el Pacific Bank, que es un paraíso de las granaditas, de las granadinas, de las islas. Hablamos de Nadia Calviño, la vicepresidenta y ministra y bla, bla. Bueno, pues creó a la del consultores con el fin de comprar su propia casa y escamotear todo ese tipo de impuestos. Isabel Cela, que era ministra de Educación, ocultó bienes al catastro. Pedro Duque, aquel señor que vino de las estrellas y que creemos que ha debido El, devolver a ella el astro... porque se le vio poco y ahora se le ve aún menos. Bueno, pues ocultó también sus valores reales que tenía en ese momento y creó una sociedad patrimonial para, llegado el caso, no tener que pagar impuestos de sucesiones ni de donaciones. María José Rienda, que era secretario del Deporte, Rosa María Mateo, la propia administradora de Televisión Española, Pablo Echenique, con todo lo que habla, en que no declaró ni hizo nada por legalizar la situación de uno de sus cuidadores. Pero te voy a poner un ejemplo muy significativo. Hace no mucho tiempo, Uh -huh. fallecieron nuestro antiguo vicepresidente del gobierno y una de nuestras actuales vicepresidentas, el matrimonio Iglesias, los Ceausescu españoles, ¿no? Le Uh decimos -huh. nosotros. Bueno, pues tuvieron la desgracia de que fallecieron sus padres. Heredaron un patrimonio muy importante. Uh Heredaron -huh. 8 viviendas, aparte de dinero y otra serie de cosas. ¿Crees que se le han donado a alguna ONG? ¿Crees que han dicho somos consecuentes con lo que decimos? Deberíamos de haber pagado en el mejor de los casos, porque 8 viviendas de ricos, tanto dinero y como no lo hemos pagado se las donamos a las arcas del Estado, a las arcas públicas en pro de la sanidad, la educación o cualquier otra prataña que se le ocurra. No, señor. Se han cogido el dinero, las casas, en este caso los bienes inmobiliarios, y se lo han guardado. Y después y gloria. Y después salen diciendo de nuevo el mantra que ya conocemos. O sea, la poca vergüenza que tienen, el descaro con el que actúan, la desfachatez con la que nos engañan, no tiene parangón. Y la sociedad debería de levantarse contra ellos.
A mí, mi mujer, que es inmigrante, que esas otras, hablaban de que hay que ver, que si Juan Carlos, que si es tal, que si es cual. Pues mire usted, yo estoy casado con una persona que no es de aquí y que trabaja desde el primer día que llegó a España. Pero en su país hay algo que, Georgia, os lo digo, que me gustó mucho una vez que fui, y es que a los políticos los corren a gorrazos. O sea, si usted busca en internet políticos a la basura, se dará cuenta que sin hacerles ningún daño, o le tiraban cubos de basura a las puertas de sus casas, los echaban directamente dentro. Así lograron que esas leyes injustas que el pueblo, en su gran mayoría de Georgia, creía que existían, fueran derogadas o fueran atenuadas. En España, sí, y es muy triste, no sé, un futbolista, el que sea famoso, marca un gol y se gana una copa, la gente se rasga las vestiduras, se lanza a una fuente pública a bañarse y hace 20.000 historias. Cuando llega el momento de la verdad y una familia se arruina, no se mueve. Ese es, ese es el gran problema que tenemos en nuestro país. Deberíamos de actuar de otra manera. Por tanto, y en resumidas cuentas, ¿los políticos son unos sinvergüenzas? En su mayor parte, sí, desde el momento que engañan a la población y ellos no aplican sus propias doctrinas. ¿Alguno habrá que se libre? Algunos. Yo conozco a algunos, pero de esos que conozco que se libraban, la gran mayoría ya no están en la política. Vale, nos hemos mojado, nos ¿Hola? hemos mojado. Sí, sí, sí. Sí, señor. Vale, te quería preguntar, en cuanto a la tendencia de otros países en cuanto al impuesto, ya lo has comentado antes, ¿verdad? Es el hecho de que Francia, Bélgica y España nos llevamos la palma, ¿no? De los países Uh -huh. con impuestos más altos de impuestos de acciones en el mundo. ¿Cuál es la tendencia en el mundo en los próximos 5, 10, 15 años? ¿Cómo crees que va a suceder? Y luego ya dentro de España, coméntanos dónde están los más altos y más bajos. Dentro de Bueno, España, por autonomías. La, la, la tendencia es difícil, porque esto va por barrios, ¿no? La tendencia es difícil saberlo y máximo cuando la tendencia económica ni siquiera está clara y es una forma de recaudar dinero de los ciudadanos. Pero en su conjunto y mirando la trayectoria a lo largo de los años, la tendencia es eliminarlo. O sea, el impuesto de sucesión en algunos países, Japón, creo que hablábamos el otro día de Japón, que lo tiene y lo tiene además en unos niveles altos, en algunos países se sigue cobrando, pero en la 55. gran mayoría, ¿cuánto? 55%. ¿Qué, Fíjate, pues la gran mayoría los está eliminando. Del espacio europeo, por centrarnos, de la OCDE, pero vamos a centrarnos en el europeo, la gran mayoría lo está eliminando. Ya te decía antes que no existe en el sistema tributario de muchos países y sin ir más lejos el propio Portugal que está al lado. Y aquellos que lo tienen lo están aminorando porque se han dado cuenta que atenta contra el ahorro. Y entonces cuando tú a un ciudadano le quitas el ahorro, pues prácticamente lo estás dejando sin posibilidad de invertir. Y la inversión es lo que hace que genera riqueza. Fíjate que los políticos se preocupan de recaudar y los políticos los que se deberían de preocupar es de generar riqueza. Cuando tú heredas un patrimonio, a lo mejor dice, bueno, ahora tengo este desahogo económico, no estoy hasta aquí de trampa, voy a montar un pequeño negocio. Puede que no, puede que simplemente sea un patrimonio inmobiliario y lo disfrutes, pero a lo mejor puede que quieras en tu vida subir un poco más y diga, bueno, pues esto que no me hace falta hoy lo voy a vender y voy a crear pues un taller, una empresita o cualquier otra cosa. Y eso va a generar riqueza, va a generar trabajo y va a generar empleo. Cuando estos países más adelantados se han dado cuenta de que esta fórmula de robo y de expolio lo único que conlleva es a paralizar la inversión y a que huyan capitales que además de otra manera podrían generar riqueza, lo empiezan a derogar de su sistema. Estamos hablando en España donde se pague menos, evidentemente justo donde antes se pagaba más, en Andalucía. A partir de ahí podríamos hablar de Extremadura, podríamos hablar de Murcia, podríamos hablar, por supuesto, de Madrid, en donde se paga más, pues estaría Asturias, estaría Aragón, estarían las islas, que antiguamente se pagaba menos y que ahora con un cambio político vuelve a surgir, porque depende en definitiva de los políticos. Por Mm. tanto, a las personas que nos están viendo, o conseguimos que sea derogado, que otro político sin vergüenza lo podría volver a instaurar, pero lo tendría más difícil, ¿no? O conseguimos que sea derogado del sistema tributario español, o el politicastro, en este caso, porque no tiene otro apelativo de turno, lo podrá poner cuando a él se le antoje, cuando la marea baje y no haya tanta posibilidad de rechazo Mm. popular y, por tanto, de voto. Esa es la realidad, es decir, no hay otra. Y cuando dicen la igualdad es que esto es el dumping fiscal, no. O sea, hablan antes de los mantras. El dumping fiscal es, oiga, es que si Madrid o Andalucía hace esto, yo estoy en desigualdad. No, usted tiene las mismas armas que Madrid o que Andalucía, solo que usted elige, armas fiscales me refiero, Mm. sobre que usted elige esquilmar a sus ciudadanos y esas autonomías han elegido que el dinero, esa parte del dinero que ellos pueden manejar,
esté en el bolsillo de los ciudadanos para generar riqueza. Luego, la igualdad existe porque todas las oportunidades de aplicar los impuestos son las mismas. Lo que Ujú. usted quiere quitar al decir el dumping fiscal es quitar lo que es la competencia, la sana competencia de que si en una comunidad se vive mejor, voy a traer esa riqueza y en otra que se vive peor, pues evidentemente esa riqueza va a tratar de huir. Todo Ujú. forma parte de un contexto generalizado que por desgracia está en manos de los políticos y a ellos corresponde con la presión popular el acabar con este tema. Eso es, muy bien explicado. De hecho, Juan Carlos, has mencionado un tema muy importante y que es clave. Tú cuando recibes un patrimonio, que puede ser, nos centramos en este programa en el mobiliario, ¿no? Y bueno, pues ¿Mm? con eso puedes venderlo, puedes liquidarlo, puedes alquilarlo, mantenerlo, ¿no? Y obtener unas rentas. O puedes obtener dinero, acciones, lo que sea, ¿no? Fondos de inversión. El hecho es que, como bien has dicho, puedes llevar a cabo, puedes llevar una vida más desahogada, ¿no? Oye, mira, pues estoy hasta el cuello, ahora recibo un patrimonio de X y ahora puedo, no lo sé, puedo llevar a mis hijos a la universidad. Me voy a cambiar de coche, ¿no? Si tú llevas a tus hijos a la universidad, con esas tasas estás pagando profesorado, ¿no? Estás pagando servicios administrativos. Compras un coche, estás pagando impuesto de matriculación, estás pagando IVA, estás pagando luego gasolina, seguro, averías. Que luego dices, voy a montar un negocio, estás empleando a personas, estás pagando nuevamente tasas, estás alquilando un local a una persona. Oye, que mira, que también voy a reformar mi casa, más de lo mismo. Que voy a invertir en acciones, voy a invertir en un plan de jubilación. Al final se está moviendo la economía. Como no se mueve la economía, es si allí te pasan una liquidación de Hacienda, usted tiene que pagar 80.000 euros sobre 100.000. Y se lo ha quedado todo la misma persona, los mismos gatos. Y luego eso va a ir a Sí, educación, no va a ir a ningún sitio. No va a ir a ningún sitio, eso no se va a utilizar. Luego aprueban medidas, bueno, no, con perdón, no, estúpidas muchas veces, para vamos a dotar a este departamento o a este ministerio de tanto dinero para X o Y. No quiero decir temas, pero ahí es donde va. exactamente, Ahí es donde va el robo, exactamente. eso es. Vale, vamos a otro tema. Y ya las empecé a comentar. Se habla de la amornización, ¿no? Es decir, Amortizar, sí, armonización. armonizar, exacto, Pero, los impuestos. Eso es un mantra que tiene nuestra señora ministra ajá, continuamente en su eso boca. es. Bueno, Ujú. sí, hablan de armonizar. Nuestra querida ministra María Jesús Montero, que bueno, desde aquí la mandamos un saludo, estimada, ¿verdad? También Yo no. salúdala a Juan Carlos, por si nos estuviera escuchando. Yo no pienso traicionar mis principios. Que Vale, pase la señora un día lo más trabajoso posible, por no decir otra cosa. eso es, que viene fin de semana. Vale, pues el Eso hecho es. es que habla de armonizar, ¿verdad? Y esto va a venir, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Armonizar. Lo que sucede es que Ujú. armonizar se podría armonizar a la baja, es decir, que absolutamente en toda España fuera un 0% y de esta manera nos quitaríamos ya este tema y cerraríamos stop impuesto sucesiones, ¿no? Nos tocaría cerrarlo. Bueno, Perfectamente. la cosa es, quieren armonizar al alza. Entonces, ¿para qué hacen esto? Bajo mi punto de vista, y a ver qué opinas tú, es un poquito también para incitar al odio, ¿no? Porque yo oigo decir a muchos políticos, es que Madrid, es que Murcia, es que Andalucía son paraísos fiscales. Paraísos fiscales cuando viene, como hemos hablado, ¿no? Puedes tener bonificado, pero aún así estás pagando por algo que ya está pagado. Y esto para hijos, nietos, bisnietos, padres, etcétera. Pero ¿qué sucede con grupos 3, 4, etcétera, ¿no? Ahí te están pulverizando, te están destrozando. Entonces, si lo van a armonizar, lo van a poner más alto, se está realmente armonizando, lo que se está incitando es al odio entre personas. Claro, efectivamente. Es decir, primero armonizar, como muy bien has dicho, para cualquier gobierno del mundo, no solo para este. Y Mm, aquí, bueno, aquí hay que repartir la culpa ante todos, significa subir. O sea, mm, yo no conozco ningún gobierno, sinceramente, si tú lo conoces, pues estaría encantado de oírlo, que haya armonizado cualquier tipo de impuesto para bajarlo. Es decir, eso es como si usted le llama de su compañía X, con un servicio que usted está pagando 100 y dice, mira, que en vez de pagarme 100, pues me vas a pagar todos los meses 40. Es una quimera, no va a pasar. Armonizar siempre significa subir. Y estabas hablando mm. de que se está generando, efectivamente, se está generando esa falsa creencia de que aquí hay que repartir porque unos ganan mucho, otros ganan poco, y resulta que a quien afecta de verdad este impuesto y a quien está haciendo daño es a las clases medias y es a las clases trabajadoras. La armonización es un chantaje. Es decir, la armonización, la señora Montero, ojo, que ahora le ha salido bien con un tema, y si quieres te lo explico, Ujú. tenía una cosa muy sencilla, es decir, bueno, vamos a hacer, como es un tributo cedido, que aquellas comunidades que lo están bonificando, es decir, que ven que es un robo y no lo quieren aplicar, pues si no lo aplican y no reciben por esos tributos cedidos
tal cantidad de dinero después no puedan acceder a los fondos comunes del Estado o a esos fondos de compensación que hay entre comunidades. Claro, eso era la primera intención que esta buena señora tuvo. ¿Qué sucede? Se le echaron encima por la ley de financiación autonómica y vio que por ahí no podía entrar, que era muy descarado. Y lo va a intentar de otra manera, como ha hecho con el impuesto de patrimonio actual. El impuesto de patrimonio Andalucía lo acaba de bonificar y Madrid no lo tiene y otras comunidades se lo estaban planteando, inclusive propias comunidades socialistas que han empezado ese camino, ¿no? Pero ahora dice la buena señora, vamos a sacar un impuesto nuevo a la riqueza, así en general. ¿Qué es rico? Bueno, yo lo dirán, lo que para ellos puede dejar de ser rico, ¿no? Que hemos visto que no, que es la clase media. Pero vamos a crear ese impuesto para la riqueza. Y si usted no lo paga, el de patrimonio, en su autonomía, nos tendrá usted que pagar al Estado. Porque como existe la prohibición de la doble tributación, bueno, no va usted a pagar dos veces por lo mismo. Fíjate qué chantaje más descarado para decir, si usted no paga por un lado, nos lo va a pagar por otro. Esto es lo que quieren estos señores. Es decir, simple y llanamente. Y después decías tú, ¿para qué destinan el dinero? El gobierno español es el más costoso de la historia. Solo la presidencia del gobierno tiene 800 asesores. ¿Cuántos vicepresidentes hay? ¿Con cuántos asesores que depende de él? Mire usted, el dinero público es público. No como dijo aquella ministra que el dinero público no es de nadie, no. Es de las personas que lo han sudado, lo han trabajado y se lo han entregado al gobierno en forma de impuestos, que son necesarios para poder prosperar como sociedad, pero en su justa medida. El dinero público es del pueblo y por tanto usted está obligado a gastarlo con raciocinio y no como lo está haciendo en engordar facturas tremendas, en tener sobredimensionadas autonomías, en tener sobredimensionado ministerio y en definitiva en despilfarrar lo que para unos va a significar probablemente y a futuro y mucho pues su esfuerzo. miseria. Exactamente, exactamente. Vale, Juan Carlos, te voy a leer una estadística, ¿vale? Según datos del Consejo General del Notariado en España, las estadísticas vienen a decir que más de 471.000 herencias fueron rechazadas entre el 2007 y 2021, ¿vale? Aproximadamente 471.000. ¿Qué nos puedes decir entre 2007 y 2021? Ese argumento ha salido a la prensa y primero intentaron el argumento con la renuncia. O sea, primero decían hombre, que las renuncias, que no sé qué, que eran motivadas, y te lo voy a poner en contexto, eran motivadas porque las personas fallecían con deuda. Para empezar, el Colegio del Notariado nunca dice por qué hay una renuncia. Es decir, nunca te dice si es por deuda, si es por cualquier otra circunstancia. Nosotros lo contraatacamos. Hablabas de las 13 mentiras diciendo que quien fallece, fallece en una edad ya, esperemos que tardía, con un capital, por tanto, consolidado. Y no por renuncia. Pero es que ahora han vuelto a sacar el mismo mantra, cambiándole un poquito a la partitura, cambiándole a la música un poquito a la partitura. Y ahora dice la renuncia. ¿Cómo? Y me decían a mí el otro día en un programa, un señor precisamente de Podemos, me decía, oiga, es que en Andalucía me quería dar, que le salió mal, me quería dar así en la cara, ¿no? El zapatazo. O cómo es que en Andalucía resulta que ahora que han bonificado el impuesto, bla, bla, el mantra dichoso de los ricos, pues hay más renuncias que antes. Cosa que es cierto. O sea, cosa que es cierta, ¿no? Porque han subido un 20%. Y la explicación, te digo cuál es. Son renuncias técnicas. Volvemos a que el Colegio del Notariado jamás explica el motivo detalladamente. La renuncia técnica es aquella en la cual, si tú, suponemos, muere mi padre, ¿no? Me acaba de pasar, por desgracia, y ahora voy a tener yo que heredar. Bueno, y yo digo, la norma puede cambiar, y lo que a mí ahora me va a beneficiar porque vivo en Andalucía, quizás en un futuro va a perjudicar a mi hijo. Renuncio, pero renuncio porque el siguiente en el escalafón es él, sería nieto. Por tanto, eso es una renuncia técnica, eso es una renuncia para favorecer, no una donación, porque hay que hacerla, hay que saber hacerlo, para favorecer a tu hijo y evitar que pueda pasar por lo mismo por lo que tú has estado luchando. A favor de Esa terceros. es la única realidad. Exactamente. Y fíjate, el dato que sí el Colegio de Notarios ha dado y es impepinable es que entre el año 2007, el tema 2008, el tema de la crisis y todo lo demás, y el 2019, porque los datos, estos otras, con el impuesto de sucesiones se cierran año y medio después, uno tiene 6 meses para declarar, o sea, para liquidar el impuesto, que si pide una prórroga son otros 6, más los que da la administración para publicarlo, total, año y medio. Bueno, pues en esa franja de tiempo, 2007-2019, las renuncias, que no había instrumentos técnicos financieros como el que acabo de describir, aumentaron un 420%. Oiga, ¿qué hubo esos años que se disparó esa renuncia? Pues sencillamente lo que hubo era una crisis con la cual las personas no podían recomprar, fíjate qué dura es esa palabra, recomprar su herencia.
Exactamente. Es decir, tú antes ibas a un banco, oiga, mire usted, que me quieren robar 40, 50, 70.000 euros, pero que no los tengo y me van a quitar la casa. Usted me da un préstamo sobre mi propia vivienda, aquella que voy a heredar, y el banco se lo daba. Y este pobre hombre, esta pobre mujer o este pobre joven iba pagando poco a poco lo que ya, otra vez más, iba pagando lo que ya habían pagado sus antepasados. Bueno, De hecho, pues esas renuncias sí eran reales, pero las de ahora, como te digo, son renuncias o instrumentos técnicos financieros que nos permiten aminorar el impuesto de sucesiones. Por tanto, es otro manta, es una forma de engañar y para a la evitarse opinión la pública. plusvalía, para no pagar a dos veces. Exactamente. Exactamente. Exactamente, muy bien, exactamente, para evitarse la plusvalía. Entonces, cuando esto se lo hemos dicho a la cara en un programa, pues siempre se han salido por la tangente, porque además son muy cortitos. Estos repiten continuamente como los tibetanos que hacen así con los dedos y se pegan todo el día igual, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Vale, muy bueno. De hecho, sí, bueno, ya lo has dicho todo, ya lo has dicho todo. Vale, vamos entonces con... ¿qué recomendarías entonces a un inversor en bienes inmuebles? ¿Vale? Porque en este programa es para aquellas personas que invierten en bienes inmuebles. ¿Qué le recomendarías para optimizar su fiscalidad al hacer su propio patrimonio o al heredar o pues, para preparar su patrimonio el día que pase a mejor vida? ¿Qué recomendaría, Juan Carlos? Vamos a ver, Con lo que hay que hacer un tenemos. estudio. Sí, hay que hacer un estudio pormenorizado porque ¿qué se entiende por patrimonio? Si no es mucho patrimonio, es decir, y por ejemplo, lo vas a heredar, te estoy diciendo que vayas a heredarlo, Ujú. quizás te convendría ver si puedes declarar por IRPF, es decir, por lo normal, por aquello que vamos ganando, vamos incrementando Ujú. nuestro capital en la vida, o te compensa crear algún tipo de sociedad porque se puede acoger a todas las desgravaciones que por el método del IRPF no tiene. Realmente es tan fina esa separación y estás jugando con unos baremos que en unos sitios puedes declarar y desgravar y en otros no, que tendría que ser asesorado por un profesional. Lo que sí recomiendo encarecidamente y dada la circunstancia política que se nos viene encima, es que aquellas personas que se puedan beneficiar de una donación, es decir, que de, oye, yo es que tengo 70 años, 60 años, espero morirme de viejo, como todo el mundo, y es que a mi hijo ya he heredado, ya lo tengo lo que me correspondía o me lo he ganado a pulso con mi propio esfuerzo y quiero dejárselo a mi hijo en un futuro. Y como no sé si va a cambiar esa norma y no puedo emplear esa herramienta fiscal porque me venga de una herencia de manera directa, ¿qué puedo hacer? Donar tiene un problema. Donar tiene un problema y es que tributas por IRPF. Es decir, cuando tú donas, fíjate qué sinvergüenza es la administración y la agencia tributaria y el Estado, ¿no? La agencia tributaria, porque aplica la norma de la administración, ¿no? Que cuando tú donas, te lo imputan como una venta, una parte. Es decir, Una yo le ganancia dono a mi hijo, patrimonial. oiga, que exactamente, que no gano ni un duro, porque la casa no solo no la gano, sino que además la pierdo, porque se lo doy a mi hijo, y usted me dice a mí que una parte como si yo, un tanto por ciento, como si yo eso lo hubiera vendido y me lo hubiera embolsado el dinerito. Bueno, pues aún así, done usted, porque eso va a significar mucho menos impacto económico que si mañana cambian la ley y pueden hacerlo perfectamente, cambian la ley y vuelven a las andadas con el impuesto de donaciones y sucesiones en su máximo, porque entonces esos 5 o 6 mil euros que por una vivienda viene a ser una vivienda, hablamos de hasta 200.000 euros, ¿no? Viene a ser lo normal que le podrían, según sus circunstancias, que habría que ver las personales, como digo, cobrar por IRPF, pues se van a convertir para su hijo en 50, en 60, en 60.000 euros rápidamente. Por tanto, la donación, pero ojo, la donación reservándose el usufructo vitalicio, porque esa es otra. Es decir, yo te doy, hijo mío, pero mientras yo viva, yo con esto hago lo que me plazca menos venderlo, porque técnicamente es tuyo, pero yo puedo percibir un alquiler si es que lo tengo alquilado, o yo puedo en un momento dado irme a vivir. Además, eso nos blinda delante de que nuestros hijos, nuestras hijas, en un momento dado puedan tener pues, una mala suerte en la vida, iniciar un proceso de separación o de divorcio y la otra parte pues quiera privarle de eso que tú ya le has donado, que realmente pues le ha venido de una forma añadida, ¿no? Por tanto, aconsejo, si estás a tiempo y en una comunidad donde se permita donar y hacerlo por ejercicios fiscales, aunque cada vez tenemos menos tiempo, es decir, no don usted todo de golpe, porque eso es un impuesto progresivo, el del IRPF, y le van a usted a subir los tipos mucho y probablemente si tiene usted dos cositas o tres que donar y lo hace el mismo año, le van a crujir. Y si lo hace en 2 años, pues le crujirán bastante menos. Y si ya tiene usted y no sabe, ha recibido esa herencia, cómo reaccionar, estudie la posibilidad de hacer una sociedad patrimonial de manera que usted dedique siempre que los vaya a dedicar para el alquiler esos bienes inmuebles y puede usted Ujú. acogerse a una serie de desgravaciones.
Si usted desgraciadamente los quiere tener en su patrimonio porque son segunda residencia o por cualquier otra circunstancia, pues a usted le van a crujir por el impuesto de patrimonio o le van a crujir por el IRPF. Porque no nos olvidemos, una casa vacía que no sea donde uno vive habitualmente, entonces no estaría vacía, una perogrullada, pero así lo dice la administración, tributa, creo que es un 2% y lo querían subir al 3%. Es decir, que a usted le van a imputar un valor como si usted tuviera en algún momento dado alquilada esa casa y lo sumara a su patrimonio. Por tanto, el resumen final, busque la ayuda de un asesor porque cada caso es una idiosincrasia independiente, es todo un mundo y como norma general, si puede, done y quite a futuro ese mal, este daño que seguro a cualquier gobierno de turno le puede intentar aplicar a su familia. Y si no es así, pues intente usted ver la manera más ventajosa fiscal de disfrutar de ese patrimonio sin que a usted se lo acaben robando. Conocemos casos de familias que han heredado 2, 3 viviendas, porque los padres pues tenían en alquiler esas viviendas y resulta que se la ha comido la hacienda pública por los impuestos en cuestión de 3 años. Una de ellas la ha tenido que vender porque no podía hacer frente a los impuestos. Por tanto, es delicado el tema y es mejor caer en manos de un buen profesional. Que esa es otra. Aquí hay mucho gurú de las finanzas que después mete la pata. Esto es como el que dice, no, yo soy un cocinero de primera, un chef, ¿y usted qué sabe hacer? No, yo hago una paella que se chupa uno los dientes. Oiga, pues usted será un paellero en todo caso, pero no usted un cocinero, ¿no? Busque la ayuda de un profesional. No, muy buenos consejos. De hecho, estoy convencidísimo de que personas que lo escuchen algo harán. Algo harán si están en esa tesitura de decir, oye, ¿qué hago con mi patrimonio? Pero has dicho una cosa muy importante y me ha recordado una cosa que decía mi abuela, en paz descanse. Decía, el que parte la herencia antes de la muerte merece que le den con un canto en los dientes. ¿Verdad? Es decir, Sí. hay que garantizarse, si hace donación en vida, hay que garantizarse el usufructo. ¿Verdad? Como bien has Vitalicio. dicho. Vitalicio. Fruto vitalicio, Exactamente. exactamente. Hasta que uno Exactamente. fallezca. Sí. Sí, señor. Vale. Exactamente. Y si se hace una sociedad, Mm, tenga usted el control de la sociedad. Inclusive de cara a la futura mm, herencia, la sociedad es mejor, porque no tributan. Al menos hoy, volvemos a decir lo mismo, esto lo pueden cambiar en cualquier momento. Pero usted puede hacer mm. participaciones de esa sociedad y dejarla como legado, aunque usted crea oportuno y la tributación será mínima. Pero tu abuela tenía muchísima razón en lo que decía. Sí, verdad, sí. No, y de hecho has comentado un tema importante. Cuando se hace a través de una sociedad instrumental, ¿qué sucede en el momento de la herencia? No se pagarían plusvalías municipales, ¿verdad? Estaba, claro, porque estás hablando de una empresa. Es Exactamente. que por eso te digo que hay que hacerlo muy bien, pero ojo, que esa no es la panacea, que conocemos casos de personas, porque además, según Mm, qué sociedad te exigen tener un empleado en nómina para poder gestionarlo. Claro que ese empleado puede ser alguien de tu confianza, ¿no? Pero te exigen tenerlo. Por tanto, según el patrimonio, o bien por número, o bien por importe que puedas tener, tienes que matizar si conviene o no conviene hacerla. Pero una de sus grandes ventajas, como bien has dicho, sería que te ibas a ahorrar una serie de impuestos que de la otra forma te iba a tocar pasar por caja. No pagas plusvalía porque lo que has transmitido no es el bien, es la mm, sociedad, es una gestión, es una empresa. Por tanto, volvemos al caso a la casilla de salida. Si yo, como ciudadano, no me pueden imputar heredar una vivienda mm. como una ganancia patrimonial directa, aunque no lo sea, que sea una ganancia de una vivienda, sí, pero no de dinero, en una empresa no pueden hacerlo. Por tanto, el Mm. ayuntamiento, con todo el perdón de la expresión que voy a emplear, se estaría comiendo los mocos, de lo cual me alegro mucho. Vale. Y ahora la última pregunta, Juan Carlos. ¿Piensas que algún día los españoles prepararán algo así como una revolución, como hace por ejemplo los chalecos amarillos, pero algo grande? ¿O vamos a continuar pagando y callaremos con todo lo que se nos venga? Diremos a todo sí, guana. Pues no sé qué decirte. Le atribuyen a Otto von Bismarck una frase que dice: España es un pueblo muy resistente, llevan años intentando destruirse y no lo han conseguido. Yo creo que hoy por hoy los políticos se seguirán saliendo con la suya. Hoy por hoy. Y fíjate, hablaba una puntualización que me acabo de acordar, igual que tú de lo que hemos hablado de las plusvalías. Fíjate tú qué poca vergüenza. Cuando el Tribunal Constitucional Mm, declaró ilegales las plusvalías, porque primero fue el Tribunal Supremo que declaró nulo algunos de los preceptos de la ley de financiación de haciendas mm, locales, que es donde la plusvalía ujú, va metida y dice, oiga, usted, y los declaró nulo por lo mismo que ya nos habían declarado nulo a nosotros temas del impuesto de sucesiones. Es decir, usted no está baremando con respecto a la realidad y usted no está aplicando las normas con respecto a cómo debería de hacerla, ¿no? Pues eso la ministra le hizo caso omiso, ¿eh? Ninguno.
Y después resulta que llega el Constitucional y dice, hacer puñetas, rompemos la baraja. Ya no hay plusvalía, ya no se pueden aplicar de manera legal. Y fíjate, la señora ministra reunida con todos los alcaldes, que son los que las cobran, de España, no sé qué sitio, eso era un viernes, dice, no preocuparos, allí, ella, ufana, grande, de eso me encargo yo el lunes. Sí. Coño, se encargó. El lunes salió la nueva ley de plusvalía, con la cual todos allá aplaudían como focas, así, claro, ¿no? Porque les venía bien. Entonces salió la nueva ley de plusvalía y volvemos a la casilla, como digo, de nuevo anteriormente. Pero la hemos recurrido, es decir, nuestra asociación ya está interponiendo, como lo hicimos con la anterior ley, ya estamos interponiendo de nuevos recursos para demostrar que la plusvalía es una injusticia, que es una doble tributación y que no se debería de cobrar. Pero los ministros siempre harán exactamente igual. Y mientras el pueblo no sea quienes les obligue, ellos no harán absolutamente nada porque está muy cómodo. Es más, irán soltando una migajita de vez en cuando. Oye, voy a decir que ahora voy a hacer un 25 a la señora Ayuso, para que veáis que no somos, que vamos igual contra uno que contra otro. En Madrid vamos a soltar un 25% de bonificación, es decir, que le roban a usted menos, en Pero el le siguen grupo 3, los robando, tíos, así es. los sobrinos, hermanos. Exacto. Hombre, tú suponte que yo te digo a ti, mira, te puedo quitar todos los muebles de tu casa, todos, dejarte en pelota, si quiero, si me apetece, pero como soy bueno, me voy a llevar esa tele grande del salón, oye, esa lavadora y ese frigorífico de alta gama, y como tiene 2 dormitorios, pues el de la cama de 90. Ahora, lo demás, chicos, dame un abrazo porque lo demás sigue siendo tuyo. La Es plancha te la exactamente dejo igual. para que sigas planchando. Eso sí, ¿no? Exactamente, es exactamente igual. No creo que a corto plazo, mientras la sociedad no se conciencie y se concienció, pero sí es verdad que una gran parte de las personas afectadas por ese tributo, que era los grupos Unigó, ya lo tienen solucionado, no creo que logremos de alguna forma tumbarlo. Te soy sincero, pero ahora bien, que no se nos olvide que otro político lo vuelve a instaurar, por tanto la llama hay que mantenerla viva, pero que son todos iguales, que hemos hablado de los socialistas, hemos hablado de los podemitas, pero que también el Partido Popular con el señor Mariano Rajoy tuvo mayoría absoluta para haber hecho lo que le hubiera dado la gana y sin embargo no lo derogó. Por tanto, o somos nosotros quienes presionamos y el mejor arma de presión es el voto, mejor que las balas, para echarlos de donde están, o evidentemente esto continuará o se agravará en un futuro. Como siempre, Juan Carlos, eres súper inspirador. Te lo he dicho ya muchas veces. Muchas gracias Gracias. por todo lo que nos has contado hoy. Yo creo que hay muchas personas, porque hay mucho desconocimiento en cuanto a los expolios que se están haciendo en España, ¿vale? Porque no lo sabes hasta que te pasa. Y recordemos siempre, va a ser de dos maneras, es bidireccional. Por un lado, te va a tocar pagar impuestos, porque algún día vas a heredar de tu padre, de tu madre, de algún hermano, hermana, de alguien, y alguien va a heredar de ti. Con lo cual, nos toca a todos de muy cerca. Así que cuando veas las barbas de tu vecino quemar, echa las tuyas a remojar. Así de simple. Nunca mejor dicho. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y ahora, como has contado tantísimas cosas muy interesantes, estoy segurísimo de que habrá personas que a lo mejor quieran contactarte o quieran darte la enhorabuena o a lo mejor, no lo sé, debatir algún tema en concreto. Así que cuéntanos a la audiencia dónde te podrían contactar, a través de qué medios, cómo, cuándo. Sí, tenemos una página web en la que viene nuestro teléfono también, directo, y en la que pueden inclusive rellenar, si quieren, un pequeño formulario para consultarnos. El asesoramiento, como digo, es gratuito, o sea, nuestra asociación le va a ayudar hasta donde podemos llegar. Ojalá pudiéramos pleitear por todos, pero no podemos. Pero sí, si nos exponen el caso a los gabinetes de abogados, les van a decir, oiga, pues tire usted por aquí, tire usted por allí, o haga o deje de hacer tal cosa. La asociación se llama Stop Impuestos Sucesiones. Así como suena y con las 3 palabras, stop, impuestos, sucesiones.org. Y digo esto porque, y es una pena que tenga que cerrar comentando este tema, hay asociaciones que se han creado al amparo de siglas parecidas, inclusive despachos de abogados, que están abusando de la buena fe de las personas y engañándoles, cobrándoles o haciéndoles determinadas maniobras para que tengan que pagar. Por tanto, si se quiere dirigir de verdad a nosotros, sencillo, stop, impuesto, sucesiones, las 3 palabras. No se deje amilanar ni engañar por cualquier otra historia, que al final lo que van a ir es a robarle su dinero aprovechando temas de asesoramiento legal que que no tenían por qué cobrarlo, ¿no? Y ahí nos puede tener, simplemente o nos llama por teléfono o nos manda un correo y nos pondremos en contacto. Y simplemente, si no quiere hacer nada de eso, cuando volvamos a organizar una actividad, apóyenos, salga a la calle, coja una pancarta, levante la voz y diga que esto es un robo, que esto es un expolio y que se tiene que acabar. Con eso nos daremos por más que satisfechos. Vale, ¿algún tema con las firmas también? Porque sabemos que está recaudando firmas. ¿Seguís todavía con ello?
1 millón de firmas. Sí, actualmente la campaña de firmas ya la queríamos llegar al millón, ya lo tenemos. De hecho, se presentaron en el Congreso, pero hay que decir que son simbólicas, porque fíjate, el impuesto está tan bien hecho que en España constitucionalmente no se puede ir ni contra la monarquía, ni contra el ejército, ni contra las fuerzas de seguridad, ni contra los impuestos. Mire usted por dónde. Por tanto, cualquier iniciativa popular que hubieran bastado medio millón de firmas, las hemos doblado. Cualquier iniciativa popular con medio millón de firmas va y se discute en el Congreso. La nuestra nos dieron con la puerta en las narices. Pero eso no quita que no se tuvieran que tragar que 1 millón de españoles, 1 millón, que se dice pronto, sin contar lo de nuestras redes sociales, esté por la labor de derogar el impuesto. Y el último dato, según el defensor del pueblo, Maeztu, que había anteriormente en Andalucía, en el año 2018, que fue el año que estuvimos a tope con todos estos temas, con las firmas, como tú muy bien dices, el 87% de las consultas que entraron en el defensor del pueblo hacían referencia al impuesto de sucesiones. Y por cierto, 3 defensores del pueblo posteriores, incluidos los nacionales, han dicho que hay que hacer algo contra este impuesto porque es injusto en su manera de aplicarlo y provoca la indefensión del ciudadano. Y ahí queda. A ver si toman nota. No creo, porque son como los que llevan, ¿sabes? Las orejeras que llevan los burros, y mientras no vean que dejan de comer con esto que les cuelga de la boca para que coman a gusto, difícilmente se moverán. Pero hay que seguir intentándolo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido, como he dicho, muy inspirador. Y bueno, mucha fuerza y adelante. Estamos contigo. Muchas gracias. Gracias a ti por darnos esta oportunidad. Y un saludo para todas las personas que te siguen en las redes, que somos muchos, entre ellos yo mismo. Muchas gracias. Y bueno, este ha sido un capítulo más muy especial de Magnates de Ladrillo. Muchas gracias y hasta pronto.